Mis hermanos, sean muy bendecidos. Gratitud al Señor, porque nos permite nuevamente reencontrarnos por este medio. Nos permite por este medio el poder establecer esta comunicación para juntos tener tiempos de adoración al Señor, ya no unidos presencialmente, sino que unidos ahí por la persona del Espíritu Santo. 7 meses ya han pasado desde que no pudimos seguir reuniéndonos presencialmente, pero quiero dar gracias al Señor porque la iglesia se ha mantenido fiel, la iglesia se ha mantenido activa y hemos tenido este medio proporcionado como una bendición de Dios para poder estar en esta comunicación y llegar a cada una de sus casas. Que la bendición de Dios, la paz que solamente Jesucristo puede dar, el gozo de la presencia del Señor esté con cada uno de ustedes, con sus familias, con sus casas, y que siempre estemos orando con la esperanza de que pronto nos podremos volver a reencontrar, pronto podremos volver a reunirnos y estar juntos en esta comunión de los santos, ya no de esta forma virtual, sino que también presencialmente. Quiero recordarles que estamos orando en este tiempo por nuestro país, estamos orando por nuestra nación, y el 25 de octubre hay un llamado a ir a las urnas para emitir un voto. Nuestro país está en una etapa muy trascendental de nuestra historia. Esta votación tiene que ver con el rechazar o el aprobar el cambio de nuestra constitución. Constitución que nos rige, constitución que nos guía como país. Y tenemos que estar orando primero para que el Señor permita lo mejor para nuestra nación. Segundo, para que en nuestro país haya orden, haya paz, se aleje toda presencia de caos, de desorden, de anarquía, y nuestro país pueda ser un país que acoja a todos de igual forma, un país con equidad, un país con justicia, un país que sea próspero para todos. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de estar orando en esa dirección, pidiéndole al Señor que Él sea bendiciendo nuestra nación, visitando nuestra nación. Mis hermanos, respecto al 25 de octubre, nuestra responsabilidad es ir a las urnas, emitir un voto. No deje que otros decidan por usted, sino que en conciencia, guiados por el Señor, buscando lo mejor para nuestro país, siendo ciudadanos de este país, responsables de los destinos de nuestro país, vayamos ese 25 de octubre y podamos estar emitiendo el voto, ¿cierto?, para que todo este trámite, toda esta situación de cambio o posible cambio de la Constitución, nosotros seamos actores y que también podamos decir: yo he aportado para el engrandecimiento de nuestro país. Estemos orando, pues, por nuestra nación, por nuestro amado Chile. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, vamos a leer en el capítulo 5 del verso 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. La palabra del Señor dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a orar. Padre,
Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es, Señor, tu voz, tu pensamiento, tu voluntad expresada para guiar nuestras vidas, para bendecirnos, para corregirnos, para guiarnos, para instruirnos, de manera de que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Señor, en esta hora yo ruego que tu palabra, Señor, pueda ser expresada con eficacia y que esta palabra, Señor, pueda venir a nuestras vidas con toda la riqueza que ella tiene para guiarnos a ser hombres y mujeres sujetos a tu voluntad, hombres y mujeres amantes de tu iglesia, hombres y mujeres que sirvan, Señor, en medio de esta sociedad. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, dice, tiene cuidado de vosotros. La ansiedad está definida como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La definición de la ansiedad nos habla que es un estado mental, y un estado mental que se caracteriza por estar en un estado de gran inquietud, de una intensa excitación y de una extrema inseguridad. Cuando leo esta definición, es una definición que sin duda me preocupa. El pensar que una persona pueda estar en tal estado, sin duda que ha de preocuparnos. El Señor nos libre, el Señor nos ayude. Pero debemos reconocer que estamos viviendo en una sociedad en que cada día las personas sufren de mayor ansiedad. La palabra del Señor nos habla acerca de la ansiedad. Y si la palabra del Señor nos está instruyendo respecto a ella, es porque el hombre y la mujer están viviendo en estados de ansiedad que les lleva a estar en una condición de pérdida, una condición de enajenación, en una condición de extrema preocupación. Y el apóstol Pedro en esta hora nos está aconsejando a través de esta palabra del Señor. Nos está dando un consejo en la palabra y nos está alentando debido a sus propias experiencias. El apóstol Pedro es un hombre que puede hablarnos acerca de las ansiedades. Pedro tenía una personalidad que le hacía estar en una condición de excitación, en una condición de inquietud, y que lo llevaba a ser muchas veces impetuoso, y el Señor Jesús en varias ocasiones tiene que sujetarlo, corregirlo. Encontramos que un apóstol Pedro es aquel que se apresuraba en su respuesta, se apresuraba a querer ir y caminar en el agua, se apresuró a sacar su espada y cortarle la oreja a uno de los siervos ahí de los religiosos que iban a apresar a Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pedro, pasados los años, él escribe esta carta, lo vemos que él puede aconsejarnos porque él fue atendido por el Maestro, fue guiado por el Maestro, y el Señor le llevó a confiar y a depositar sus cargas, sus ansiedades en el Señor.
Y es por eso que al recibir esta palabra del Señor, donde Pedro nos está hablando, tenemos que reconocer que hay un sustento de esta palabra, en razón a que Pedro es conocedor de su propia experiencia con el Señor. Pedro conoce el trato que Jesús le dio personalmente. Pedro se conoce él y conoce al Señor y cómo el Señor pudo intervenir en su vida. Hermanos, es común que habiendo nosotros vivido una experiencia, habiendo sido nosotros librados de alguna situación, recomendemos a las demás personas, a aquella persona que nos ayudó a salir de una situación de dificultad, a una situación de conflicto. En un tema legal, y si fuimos atendidos por un buen abogado, recomendamos ese abogado. En el tema de la salud, si fuimos atendidos y alcanzamos un buen tratamiento, un tratamiento exitoso, recomendamos a ese médico. Y si nosotros fuimos asesorados en una situación de finanzas y fuimos atendidos exitosamente, recomendamos a ese asesor financiero. Si fuimos atendidos adecuadamente por un pastor, recomendamos a ese pastor. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña. Y aquí nosotros vemos que el apóstol Pedro nos está señalando un camino, nos está haciendo una invitación a través de la palabra del Señor de echar toda nuestra ansiedad sobre la persona del Señor Jesús, porque Él, Jesús, tiene cuidado de nosotros. Usted, en este pequeño versículo bíblico, está mencionado. Usted está mencionado y yo estoy mencionado. Eche toda su ansiedad en Él, echando toda nuestra ansiedad sobre la persona de Jesús. Mire, estamos viviendo en un mundo que es muy impersonal. Y el hombre naturalmente es un ser sociable, pero nos vemos nosotros que cada día las personas están encerradas en su propio mundo y cada vez hay menos relación entre las personas. Como ejemplo, nosotros ya no somos atendidos por personas en el gran comercio, en el área financiera. Se está moviendo, todo va camino a que las atenciones sean impersonales. Existen los call centers, centros de llamada, centros de atención, donde usted le dan un número telefónico para poder ser atendido, para alcanzar alguna solución, y ahí lo atiende una persona y es una atención bastante impersonal, una atención guiada por un protocolo y esa persona responde de acuerdo a nuestra necesidad y si no tiene la solución nos deriva hacia otra persona y nos dejan minutos y minutos esperando en una grabación hasta que finalmente desistimos, cansados y frustrados. También llamamos a otros lugares y somos atendidos por alguna grabación y ahí te dan alternativas de números y que tú tienes que teclear en tu teléfono el número de acuerdo a la necesidad que tienes. Totalmente impersonal. Las compras ahora ya no son presenciales. Las compras cada día están avanzando hacia el área de las plataformas de internet y ya
Tú vas a una tienda y las tiendas son impersonales, no hay alguien que te atienda en ese lugar. Y te están derivando a comprar por plataformas de internet. Las clases, cada vez estamos avanzando, más aún con este tiempo de pandemia, estamos avanzando hacia las clases online, clases en línea. Ya los trabajos cada vez están avanzando a no ser presenciales, sino que a ejercer los trabajos desde las casas, lo que conocemos como el teletrabajo. Ya no va a haber esa relación con los demás compañeros. Hermanos, en este tiempo también estamos avanzando a los cultos en línea. Claro, se comprende que estemos usando este medio ahora, pero ya estábamos observando y a medida que pase el tiempo vamos a ir observando que todo camina en esa dirección, a una relación impersonal. Pero la buena noticia es que Dios todavía nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que Él no se mantiene informado de nosotros por medio de computadores o de plataformas de internet. Dios nos conoce por nuestro nombre. La palabra del Señor está establecida de esta manera y si la palabra del Señor lo dice, el Señor se está relacionando y se va a seguir relacionando con nosotros de forma personal. Es por eso que la misma palabra del Señor nos enseña que Él dejó a la persona de su Espíritu Santo, su Espíritu mismo, para habitar en aquellos que creen en su nombre, para mantener esa relación personal con Él. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, nos encontramos que la palabra del Señor dice, Jesús hablando, y dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. El Señor Jesús dice, yo llamo a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz, y esas ovejas yo las llamo por su nombre. En el mismo capítulo 10, en el verso 14, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 15, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Hay una relación personal, hay una relación cercana, hay una relación de conocimiento mutuo entre el Padre y Jesucristo el Hijo. Y Jesús está diciendo, así como yo me relaciono con el Padre y el Padre se relaciona conmigo, de esa misma manera yo establezco una relación con aquellos que creen en mi nombre. ¡Qué maravillosa palabra! Esto nos viene a alentar en un mundo que avanza hacia lo impersonal. La palabra del Señor nos está diciendo que Jesús ha establecido, establece hoy y va a establecer siempre una relación personal contigo, y para ello ha dejado la persona del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. ¿Cómo se relaciona Jesús con las personas? ¿Cómo se relaciona el Señor Jesús con las personas? Aquí encontramos que hay pasajes bíblicos que nos señalan cómo el Señor se relaciona con cada uno de aquellos que ha tenido encuentros. Y el Evangelio, las cartas pastorales, las cartas apostólicas, nos encontramos que hay una gran cantidad de relatos donde vemos que la relación que establece el Señor con los que creen en su nombre es una relación cercana. Jesús
se interesa por las personas, Jesús se interesa por tu persona. En el libro de Lucas, capítulo 19, nos encontramos con el relato de ese encuentro maravilloso que tiene Jesús con un hombre llamado Zaqueo. Verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta es una maravillosa palabra. Jesús está llegando a la ciudad. Está entrando ahí a la ciudad y va acompañado de una gran multitud, de mucha gente, dice la palabra. Pero Jesús, en medio de toda esa gente, observa a un hombre llamado Zaqueo, que este hombre quería ver a Jesús, tenía curiosidad, necesidad de ver a Jesús. Y Jesús, no habiéndose relacionado antes con él, cuando lo ve, lo llama por su nombre. Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Es un encuentro cercano, es un encuentro donde Jesús muestra un interés personal por Zaqueo. Bueno, y conocemos los resultados. Cómo Zaqueo es restaurado, es sanado, es insertado en el cuerpo de Cristo, porque el Señor visita su casa y Zaqueo cree en el Señor Jesús y su vida es transformada. También en el libro de Mateo, capítulo 9, versos 20 al 22, nos encontramos con una experiencia que es realmente maravillosa y conmovedora. El relato de la palabra dice así, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es una maravillosa palabra. Jesús nuevamente ha acompañado, rodeado por una gran multitud. Y en medio de esa multitud nos encontramos con una mujer que dice la palabra que sufría un tipo de enfermedad, un tipo de hemorragia por 12 años. Y la palabra del Señor dice que ella había probado con todos los médicos, había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Y cuando ve que viene Jesús ahí en medio de la multitud, no pudiendo acercarse a Jesús, no pudiendo hablar con él y temerosa de hablar con el Señor, ella pensó y dijo, si tan solamente tocase el borde de su manto. Y ella se inclinó, se arrodilló y en medio de todas las personas metió su manito hasta alcanzar el manto de Jesús. Una fe extraordinaria. Tocó el borde del manto de Jesús y Jesús preguntó inmediatamente, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pero Señor, estás rodeado de una multitud, todos te están tocando. Pero Jesús dijo, no, alguien me ha tocado de una forma especial porque poder ha salido de mí. E inmediatamente Jesús se vuelve y se encuentra ahí cara a cara con esa mujer que no conocemos nombre, esa mujer que estaba atormentada por esa enfermedad. Ahora Jesús le dice, mirando Jesús a esta mujer, le dice, hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué lindas palabras del Señor. Hija, una expresión de amor, una expresión llena de cariño, una atención personal. Hija, ten ánimo,
Ten ánimo, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús va al encuentro de las personas, Jesús quiere tener un encuentro personal con ellas. Jesús quiere atenderlas personalmente. También lo vemos a Jesús cuando Él se relaciona con los niños. En el libro de Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15, nos encontramos con este precioso relato. Entonces, dice la palabra, le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase por ellos. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Oró por ellos, los atendió. Los discípulos le dijeron a la gente: váyanse, no molesten al maestro. Pero Jesús, cuando ve a los niños, les dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y Jesús puso sus manos sobre ellos y oró por ellos. Los atendió personalmente. Para Jesús, los niños son importantes. Esa mujer que estaba enferma por 12 años le es importante. Ese pequeño hombre que se subió a un árbol porque quería ver cuando Jesús pasara, Jesús se interesó por él y fue a su casa. Y la vida de estas personas fueron transformadas porque Jesús lo atendió personalmente. De la misma manera que nuestras vidas han sido transformadas porque gozamos de esa comunión personal con el Señor, gozamos de ese cariño, de esa atención, de ese amor que Jesús tiene con todos aquellos que creen en su nombre y se relacionan con Él. Incluso en la misma palabra nos encontramos con aquel hombre que estaba afligido por la vida de su hijo y Jesús lo atiende personalmente. Nos encontramos en este relato de la palabra del Señor cuando Jesús llega ahí a la zona de Gadara y se encuentra con que hay un hombre atormentado por un espíritu inmundo. Marcos capítulo 5, el relato dice así: y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Hermano, este espectáculo es de una imagen que nos conmueve. Es un hombre que estaba en la tal vez peor condición que puede llegar un ser humano. Dice que estaba desnudo y atado con cadenas y con grillo, y vivía ahí en los sepulcros. Y daba voces, gritaba de una forma terrible. Él no solamente estaba afectado a él, sino que afectaba a toda la comunidad. No había forma de sujetarlo. Era una persona que realmente era un desechado de la sociedad. ¿Por qué? Porque había un espíritu inmundo en él. Había demonios atormentando su vida. Y va a Jesús.
Y el relato nos habla de que Jesús, Él tiene misericordia de este hombre, conversa con este hombre y libera a este hombre. Este hombre estaba atormentado por una legión, dice legión de, de demonios que lo tenían ahí oprimido, que lo tenían cautivo. Y este hombre era realmente penoso verlo. Pero Jesús se detiene y se relaciona personalmente con él. Continúa el relato, dice, vienen a Jesús y ven, la gente viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, ahora vestido y ahora en su juicio cabal, y la gente tuvo miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y también lo que había sucedido con un hato de cerdos que estaba en el lugar. Y comenzaron a rogarles a Jesús que se fuera de ese lugar. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, anda a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápoli cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre desechado por la sociedad, este hombre que había estado por tanto tiempo ahí atormentado, sufriendo y haciendo sufrir a toda la comunidad. Este hombre que estaba en un estado de desnudez, en un estado de estar atado por cadenas para sujetarle su violencia extrema. Ahora, este hombre, ahora vestido, sanado, restaurado, liberado, anda por la ciudad contando las maravillas que Jesús había hecho con él. Jesús lo había atendido personalmente y lo había librado, lo había hecho una nueva persona. El Señor tiene tiempo para atender a todos. Atendió a Zaqueo, atendió a los niños y atendió a este hombre que estaba con demonios. Quiero decirle que Dios, el Señor, tiene también tiempo para atenderte a ti. El Señor tiene tiempo para atenderte a ti. La palabra del Señor que hemos leído dice, echando toda vuestra ansiedad en Él. Echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Jesús. Porque Él, Jesús, tiene cuidado de vosotros. Qué hermosa palabra, hermano. Qué hermosos relatos hemos encontrado que el Señor nos está entregando a través de la riqueza de su palabra. El Señor tiene tiempo para ti, mi hermano. El Señor tiene tiempo para ti, mi hermana. El Señor tiene tiempo para ti, amigo y amiga, que en esta hora estás recibiendo esta palabra. No importa el estado de enfermedad que tú puedas estar. No importa el estado físico, psicológico, espiritual en que tú estás. Jesús tiene un tiempo para dedicarte y atenderte. Qué maravillosa palabra. Echando toda su ansiedad sobre Él. Toda clase de preocupaciones las podemos echar. Jesús nos está invitando a que las depositemos a Él. Descansemos en Él. La familia, los hijos, la esposa, el esposo, el trabajo, la finanza, el futuro, la seguridad, la salud. Todo aquello que te preocupa, todo aquello que a diario vienen a manifestar
esa preocupación en nosotros y que nos lleva a estar en ese estado de ansiedad, de preocupación extrema, Jesús nos está diciendo que Él tiene la solución para todo eso. Él nos está invitando a que echemos todas esas preocupaciones, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Son distintas clases de preocupaciones. Cada uno de nosotros somos personas diferentes y que estamos viviendo situaciones diferentes y somos afectados de forma diferente. Hay algunos que tienen preocupaciones por el trabajo, preocupaciones porque han perdido su trabajo, preocupaciones porque las cosas no están funcionando bien en su trabajo y llegan a sus casas y están ahí afligidos, están atormentados, no duermen, es preocupado porque por el temor a perder el trabajo. Eso mismo les lleva a estar con preocupaciones por la finanza. Hay compromisos económicos, hay un dividendo, un arriendo, hay cuentas que pagar, hay cuentas pendientes. Y eso los tiene en un estado de ansiedad. Hay preocupación por los hijos. ¿Qué hacer del futuro de los hijos? O mis hijos están creciendo y ya ellos no están respetando la casa, no me están respetando no están siendo obedientes en casa. Hay un montón de situaciones que a la gente normal, común y corriente, les lleva a tener preocupaciones, esas ansiedades que los llevan a estar en condiciones mentales de intranquilidad, de perder el gozo, de perder la alegría, de perder la felicidad de vivir. Es a todos esos que Jesús en esta hora está diciendo: echen toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Yo me preocupo de ustedes. Todas las preocupaciones que usted tenga están consideradas en este versículo. Dice, echando no algunas, sino dice, echando toda vuestra ansiedad. El Señor Jesús tiene el poder. El Señor Jesús tiene la voluntad. El Señor Jesús tiene el amor, la gracia para atendernos a cada uno de nosotros y atender todas tipo de situaciones que nos están afectando. La ansiedad son barreras, son murallas que vienen a impedir que la bendición de la presencia de Dios se manifieste en nosotros. La ansiedad trae desconfianza, trae temor, trae pérdida de fe, trae pérdida de gozo, trae pérdida de alegría de vivir. El Señor nos está diciendo, ¿qué te está afectando? ¿Qué es aquello que está afligiendo tu mente? ¿Qué es aquello que está afligiendo tu corazón? ¿Qué es aquello que aflige tu espíritu? ¿Qué es aquello que aflige tu alma? El Señor Jesús nos está diciendo, yo puedo atenderte en todas y cada una de esas situaciones. Yo puedo atender a todas y cada una de todas las personas. El Señor Jesús nos hace una invitación ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, los no creyentes, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales estáis preocupadas, el Señor las añadirá. El Señor te las entregará. ¿Pero qué hace? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el relacionarte con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a atender todas esas necesidades, porque Jesús te está diciendo, mi Padre conoce de todas aquellas cosas de las cuales tú tienes necesidad y Él las va a atender.
Jesús las va a atender y no las va a atender a distancia. Él las va a atender personalmente, porque Jesús está interesado personalmente en que a ti te vaya bien, a que tú seas una persona que viva en paz, gozosa con la presencia de Dios en tu vida. Cuéntale al Señor lo que te aflige. Cuéntale, anda delante de la presencia del Señor y cuéntale a Él qué es lo que está afligiendo tu corazón. En el libro de Filipenses dice, por nada estéis afanosos. Capítulo 4 de Filipenses, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Estás afligido? ¿Estás con una ansiedad? ¿Estás afanoso? ¿Tienes preocupaciones? Sin duda que sí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que todo ello sea conocido por Dios. Comunícaselo al Señor. Manifiéstalo al Señor. Con oración, con ruego y con acción de gracia. Y dice la palabra del Señor, y la paz de Dios, la respuesta que Dios dará, que Él primero pondrá una paz en tu corazón y en tus pensamientos, una paz que tú no vas a entender y la gente no va a poder entender cómo tú estás en paz en medio de tanta aflicción, porque eso es lo que hace el Señor cuando viene y nos atiende personalmente. Él trae una paz, Él trae un gozo, Él trae una presencia suya que supera todo entendimiento, que supera toda explicación. Para entender esto, tienes que vivirlo. Para entender esto, tienes que relacionarte personalmente con el Señor. Y esa es la invitación del Señor en esta hora, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús. Y Él, Jesús, tiene cuidado de todo aquello que te aflige y Él te atenderá personalmente. Nadie te entiende mejor que Jesús mismo. Quiero decirte que nadie te entiende mejor que Jesús mismo, porque la palabra ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 15 y 16, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús te entiende porque Él, en su condición de Dios mismo, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, vivió todas aquellas cosas que nos tocan a vivir a nosotros. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue testigo de todas esas debilidades y dice que Él fue tentado en todo y Él dice que se mantuvo triunfante, se mantuvo ganador, se mantuvo sin falta, sin pecado. Entonces Jesús conoce tus necesidades, conoce tus debilidades y como Él triunfó, como Él ganó, como Él fue vencedor, te puede hacer también a ti vencedor y más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces la invitación le dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Anda y preséntate delante del Señor. Cuéntale al Señor lo que te está afligiendo. Cuéntale al Señor lo que te quita el sueño.
Cuéntale al Señor tus temores, tus aflicciones, tus miedos. Cuéntales al Señor lo que te está afectando. Y dice que el Señor te atenderá personalmente. Él te atenderá como me atiende a mí personalmente. El mediador es Jesucristo el Señor. Él nos comunica con el Padre y el Padre actúa a través del Espíritu Santo, trayendo a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, trayendo una paz que viene a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro de nuestro Señor. Mis hermanos, mis hermanas, nadie está libre de vivir situaciones de aflicción. Amigos y amigas que nos escuchan en esta hora, nadie está libre de vivir situaciones tan difíciles, situaciones que nos traen tanta aflicción a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestros propios cuerpos. Pero hoy el Señor nos está diciendo, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, dice Jesús. Echa toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo, dice Jesús, tengo cuidado, yo me preocupo de ustedes. Qué maravillosa palabra el Señor nos da en este día. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? La invitación es acercarte al trono de la gracia confiadamente, esperando allí el socorro, la ayuda, la atención personal que el Señor Jesús quiere hacer con tu vida y en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Jesús, muchas gracias por tu invitación. Espíritu Santo, gracias porque has comunicado esta palabra para nuestras vidas. Señor, yo ruego que esta palabra llegue a toda persona y que puedan tomar la mejor decisión de acercarse a ti confiadamente ahí en el trono de la gracia y relacionarse contigo y esperar la respuesta personal que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias. Toda honra, toda gloria, toda gratitud es para usted, mi Dios. Oramos en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo que Él nos ha regalado de estar juntos. Nos volveremos a reencontrar el próximo domingo por este mismo medio. Mientras tanto, que el Señor les bendiga.